Bueno, son 100, en el grupo todavía nos han pasado las Mira, listas, 20. 120 en este curso, imagínense una cantidad increíble. Ustedes saben de que ha salido una resolución el día de ayer que nos han pasado a todos los docentes en sentido de que a partir del día lunes las clases son presenciales. O sea que vamos a estar en los horarios correspondientes en las aulas que nos corresponden. En mis clases siempre, eso ya le digo, históricamente son los días. Las horarios que ustedes tienen, el jueves empezamos a las 9 y terminamos 10:30 y el día sábado de 9 a 9:30. Jueves y viernes. ¿Cómo? Jueves y viernes es Jueves y viernes en este curso. Es el primero A. Es el primero A. Ya. Entonces, con ustedes el jueves, el jueves es de 9 a 10:30 y el viernes es de 10:30 a 12. Muy bien. Como tengo 5 cursos, a veces siempre les he dicho, me confundo en muchas cosas porque dicto la misma materia, ¿no? Bueno, entonces hay que respetar eso. Hay que tener mucho criterio con eso que le estoy indicando. ¿Ya? Ahora, lo interesante, lo novedoso, es que aquí ustedes son pues libres de escoger el campo que vean conveniente, o sea, la forma como van a llevar su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Lo van a hacer en forma presencial o lo van a hacer en forma virtual? Claro, hay libertad de hacer lo que quieran. Eso para mí no está bien porque va a traer malas consecuencias, les aseguro, les puedo anticipar. Va a traer problemas, particularmente en momentos que va a estar inserto eso el docente. Y les estoy anunciando. ¿Por qué? En el caso del docente, por ejemplo, una vez que han sacado una resolución que indicaba que las clases van a ser virtuales, entonces adecuo mi proceso de enseñanza-aprendizaje a la modalidad virtual, de manera que el estudiante, de una manera genérica, sin estar pensando en dos cosas, yo me concentre a enseñar en forma virtual, utilizando los mecanismos más adecuados para que pueda ser esto de una manera propositiva, tanto para el docente y tiene sus finalidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como también principalmente para los estudiantes. Entonces, en función de eso, he ido diseñando, he hecho mi plan de trabajo hasta tomar el primer parcial, suponiendo que eso iba a mantenerse. Pero me sorprenden, nunca había visto esto en los 40 años creo que trabajo en la universidad, que después de un periodo cambien inmediatamente y no me sorprendería nada también que de aquí a unas semanas o meses cambien y digan va a ser virtual. ¿No? Porque esas cosas no están bien, no estoy de acuerdo yo con eso. Si se ha dicho, se hace en rojo, pues se termina en rojo, pase lo que pase. Porque a los docentes, particularmente, yo les digo con lo que me ha ocurrido a mí, yo he planificado para ese tipo de clases. Ahora tengo que replanificar. Pero aquí yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? De que hay estudiantes que van a ser virtuales y estudiantes que van a ser presenciales. Entonces, para mí es un problema, porque les vuelvo a repetir, yo tengo una forma de enseñar virtualmente y otra forma de enseñar presencialmente. Entonces, no puedo dividirme en una clase e enseñar a los virtuales y enseñar a los presenciales. Lo que yo voy a hacer es presentarme a clases que conecten, todos listos, que conecten en la facultad a los presenciales. Yo voy a dictar ahí al frente las clases, como siempre suelo hacerlo, de la mejor manera posible. Bueno, los que quieren estudiar, los que quieren ser estudiantes virtuales, escucharán virtualmente, pero yo no voy a estar diferenciando. Esto enseño para los virtuales y esto enseño para los presenciales. Por lo tanto, cada quien tiene que ver. Yo me voy a concentrar en enseñar en el aula a los estudiantes que están presentes y los otros estarán escuchando virtualmente, ¿no? Ese es el nuevo
la nueva forma como se está encarando este proceso en la facultad, que les vuelvo a repetir, ha sido cambiada abruptamente, nos ha sorprendido el día de ayer con esta resolución y a mí les digo sinceramente, me ha fatigado porque yo ya estaba entrando al ritmo de estudio con ustedes, ¿no? Y ahora tengo que cambiar muchas cosas. Bien, no sé si tienen algún comentario o alguna situación que expresar. Tienen la palabra, compañeros estudiantes. O ni me están escuchando o no les interesa. Doctor, yo creo que debería ser presencial, no deberíamos ser de forma virtual. Algunos también no entendemos todo, así para poder estar de forma más didáctica en el curso y también poder decirle si es que no entendemos alguna cosa y usted nos pueda responder, porque a veces por el tema de la conexión se corta y no ponemos mucha atención en ese caso. Y yo pienso que sí debería ser presencial los días que pasamos con clases con usted. Está la libertad a la libertad, imagínense, de decir, si pueden ser presenciales, pero yo les digo claramente, o son presenciales o son virtuales. No cuando quieran van a ser virtuales y cuando quieran van a ser presenciales. O son uno o son otro. Y por eso, hasta la próxima semana, me tienen que expresar quiénes van a ser virtuales y quiénes van a ser presenciales. Doctor, la palabra. Me van a indicar, aquí no hay libertad de hacer lo que me da la gana. Aquí tenemos que ver el bien común. Y el bien común es que sea un buen procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Y por eso les digo, si van a ser virtuales, díganme, todo el año voy a ser virtual, hasta el último. Y van a ser presenciales, presenciales. No van a estar cambiando, esta clase puede ser virtual porque estoy viajando, o esta clase porque tengo este compromiso puede ser virtual. Esas cosas no hay conmigo. Les digo y claramente, ¿no? Entonces, por eso les estoy preguntando, tienen que ustedes decidir hasta la próxima semana si van a ser estudiantes virtuales o presenciales para que yo también tome en cuenta esa situación. Pero el examen de evaluación que van a tener va a ser presencial para todos el mismo examen. Aquí yo no voy a decir si es presencial o si es virtual. Las mismas preguntas y para todos los grupos el mismo día, a la misma hora, para que puedan evaluarse de una manera correcta en función de la diferencia de cursos, fundamentalmente porque los contenidos curriculares son los mismos y por lo tanto la calidad de enseñanza es la misma y las preguntas suelen ser las mismas para los 4 paralelos, de manera que es el mismo día y al ser dicho terminado el bolo 5, ese fin de semana, ese sábado tomamos exámenes presenciales en la facultad. Aquí no hay, nadie me va a venir que quiero dar examen virtual. Todos me van a dar presenciales virtuales y presenciales. Eso también quede claramente establecido. Adelante. Ahora también van a tener ustedes otro problema. En la agrupación de 10 no pueden saber a estudiantes virtuales y presenciales. O tienen que ser todos del grupo 10 presenciales o tienen que ser virtuales. Todavía no tienen grupos ellos, ya tienen que, enseguida les voy a indicar, van a haber grupos de 10 para que hagan trabajos que tienen puntaje de evaluación, y son grupos de 10. Entonces ahí ya les voy a indicar en este momento, no va a haber grupos que estén mezclados presenciales y virtuales. O son virtuales o son presenciales. Todo eso nos ha traído esta forma como se está manejando los cambios que están ocurriendo en la carrera. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna solicitud, alguna Doctor. duda, alguna sugerencia? Sí, doctor. A ver. Doctor, buen día. ¿Me escucha, doctor? Te escucho, te escucho. Doctor. ¿Lo escucha, doctor? Te escucho, adelante. Doctor, perdón, buenos días, doctor. Una consultita. Bueno, esta es mi duda, ¿no? Grande que tengo. Es como somos 120 estudiantes y como ya desde la próxima semana vamos a pasar presenciales en el aula correspondiente que nos toca. Bueno, no conozco, ¿no? Pero
vamos a entrar los 120 que a la otra semana en las clases presenciales, doctor, o tal vez, digamos, ya no va a haber asientos. Esa es mi duda, doctor. A ver, compañeros, eh, 120. Bueno, yo te digo siempre, generalmente mis alumnos, no sé por qué, tengo un cúmulo de alumnos mayoritarios en mi clase. Mayoritarios. Llegan, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que existen, siempre han llegado al 90, al 80, a veces al 100, particularmente en el curso donde ustedes pasan clases. No, y el otro más, el de la mañana, más de 100. Los primeros días vienen en forma que, digamos, con un poco de entusiasmo, de inquietud, a pasar clases. Después, poco a poco, se van a ir, van a tomar su decisión personal de asistir, no asistir. Bueno, pero los cursos, las banquetas que existían eran para 2 personas. Ahora creo que sea una sola, no sé qué aula me darán. No sé si habrán más de 100, pero seguramente eso también los directores han tomado en cuenta. No es posible decir, bueno, es así, debían tomar. ¿Qué pasa si los 120 estudiantes van y no hay bancos? Es un problema que yo no lo voy a resolver. Lo tiene que resolver el director de carrera. Y bueno, sería que ustedes llamen al secretario académico y decir, los que somos más de 100, queremos pasar los 120 clases. ¿Dónde? ¿En qué aula vamos a estar? ¿Hay bancos? Y segundo, 120 en un aula del tamaño que tienen las aulas en la facultad. Imagínense, hay que tomar previsiones en función de nuestra salud, de nuestra vida, ¿no? Entonces, tendremos que abrir las puertas de par en par. Yo siempre hacía abrir las ventanas cuando había un número considerable de estudiantes. ¿Por qué? Porque si no lo hago cerrar las ventanas, en ese entonces, cuando no había pandemia, se dormían. ¿Se dan cuenta? Todos dormían y roncaban, porque el ambiente era totalmente pesado. Entonces tenía que hacer abrir las ventanas y ahí teníamos un problema, que los camiones, los autos que suben permanentemente van piteando, van haciendo sonar, era también un problema. Y había que hablar fuerte, hablar con micrófono, etcétera, etcétera. En esas condiciones, puedo solucionar yo el problema presencial, pero no voy a solucionar el problema virtual porque no van a poder escuchar adecuadamente los estudiantes. Entonces, esas cosas no se han fijado, esas cosas no han tomado como referencia. Entonces, aquí les dicen claramente, el estudiante va a escoger. ¿A cuántos escogerán? Pero yo les digo, el que escoge, escoge para todo el año. Virtual no me viene más a clase, virtualmente. Presencial solamente en clase. No voy a aceptar absolutamente nada que me esté viniendo con que ahora soy virtual. Tiene que aquí haber seriedad de parte mía y de parte de ustedes en función de respetar lo que dice la norma jurídica. No me voy a exceder absolutamente en otras cosas que no me permita la norma. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia? Tienen todo el derecho de hacerlo y expresar, como ha dicho su compañero, que partido 120 la instalación, se ha dicho, va a haber estos problemas. Esos problemas no dependen del docente, dependen del director. Adelante. Doctor, buenos días. A Adelante. lo que yo, ¿cómo está? A lo que yo tengo entendido, no es que tengamos la elección de virtual o presencial. Las clases presenciales son obligadas para todos y en casos extremos de por fuerza mayor no podamos asistir, ahí recién se hace una solicitud a clases virtuales. En realidad nadie puede escoger si va a ser virtual o presencial, tienen que solicitar. Yo tengo mi problema X. Vivo en Achacachi. Voy a usar virtual. ¿No te parece? Ya se toma en cuenta. Pero van a aparecer muchos alumnos que no quieren pasar clases presenciales y se van a conseguir, pues, que viven en Achacachi 100, o mejor dicho, 10, 20, 30. ¿No? Entonces va a haber hay ese desfase, esa desconexión.
Porque yo me pongo en la de primero, segundo, tercero. Me dice que puede pasar virtual. ¿Por qué? Porque en mi casa estoy tranquilo, no tengo problema de gastar dinero en ir, en venir, en alimentación, puedo atender a mis guaguas, etcétera, etcétera, el rato libre. Van a escoger eso porque se han acostumbrado a eso. Y aunque no quieran, van a hacer aparecer cualquier mecanismo para ser virtuales. Por eso les digo, aquí el alumno va a decidir si es virtual o presencial, utilizando cualquier mecanismo en función de sus intereses personales o de la percepción que tenga. Eso es en forma genérica. Yo les estoy haciendo notar que sería importante que vengan a clases. Lo ha dicho una alumna y yo les he repetido anteriormente, porque la presencia del estudiante, primeramente, hace que por lo que implica el proceso de enseñanza en el rol del docente, ¿no? Yo manejo mi clase, no vuelo a una mosca. Todo el mundo tiene que estar atendiendo con su texto y yo hago preguntas a uno a otro y empezamos a debatir todo lo que ustedes quieran, a preguntar, a aclarar. Entonces es mucho más ¿cómo decir? Más importante en cuanto al proceso de enseñanza, de manera que esos alumnos pueden preguntar cosas que tal vez no han entendido o no me he dejado entender. Lo que no ocurre con el problema virtual, están viendo, se corta, hay un problema, o su empieza a ladrar y molesta a todo el mundo, o que está atendiendo a su agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean ustedes eso y analicen y den sugerencias si es que tienen algunas, particularmente los que van a ser virtuales. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Doctor, buen día. Escuchar. Tengo una Buenos pregunta y una solicitud a la vez. ¿Cómo? Tengo una pregunta, doctor. No sé si me podría tal vez, y también a la vez una solicitud. Por ejemplo, yo estuve pensando, como a la semana tenemos dos días, las clases que pasamos jueves y viernes. Por ejemplo, jueves mi persona estaría pasando presencial y viernes virtual. Así yo lo he pensado, doctor. ¿No se podría considerar esta parte? Porque también, aparte de pasar clases, tengo otra A ver, actividad. Escúchenme. Tiene que haber seriedad. O son virtuales o son presenciales. No puede ser que un día vengan, otro día no vengan. A mí, inclusive en la forma de los asientos que tienen, si son presenciales, pues cada quien ya va a tener su asiento. Pero si un día vengo, otro día no vengo, hay inseguridad. O son virtuales o son presenciales. Y eso yo voy a controlar. Estoy haciendo en función de lo que dice la norma. No estoy diciendo el texto. Adelante. ¿Alguna otra aclaración? ¿Me escucha, doctor? Te escucho. Bueno, doctor, en mi caso me parece perfecto que diga que todo sea virtual o presencial. En mi caso voy a pasar de la manera virtual, no porque quiera, sino que yo no vivo en La Paz, doctor, y voy a optar por la opción presencial, pero sí voy a estar en el examen virtual, cuando usted, en el examen presencial cuando usted diga. No das examen, te aplazas. Entonces tienes que estar. Evidentemente algunos viven, no vivirán o están simulando vivir aquí y allá porque les conviene ser virtuales. Bueno, problema de ustedes, pero son virtuales. No es un día cuando yo quiero voy a ser virtual, cuando no quiero no voy a ser virtual. Señores, aquí es o blanco o negro. ¿Ya? Entonces no hay problema, estás de acuerdo a norma, te has inscribir, lo que están pidiendo una lista de virtuales, estarás como virtual y listo, y solucionó el problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración antes de empezar a trabajar? Muy bien, ya no hay ninguna pregunta, todo está claro. Tengo que replantear ahora muchas cosas, les he dicho. Estábamos viendo la anterior clase y les voy a recordar algunas cosas ahora porque es importante que manejen los presenciales y los virtuales. ¿Ya? Entonces, no tienen que ustedes perder, y seguramente de esa manera también han utilizado, y si no han utilizado, utilicen la lectura de texto que les he dado.
A partir de lo que es la materia, les he indicado, y le estoy volviendo a repetir de forma puntual, es teoría general del derecho y pluralismo jurídico. Dos categorías. Teoría general del derecho y pluralismo jurídico. Cuando estamos hablando de teorías, estamos hablando en un sentido amplio. No tienen que ustedes olvidarse, ¿no?, de que existen diferentes teorías que han ido planteando, ¿no?, los teóricos a través del tiempo y del espacio. No tienen que olvidarse un principio fundamental sobre el cual estamos manejando nosotros nuestro conocimiento, que obedece a una corriente también de carácter ideológico. Enseguida eso vamos a repasar. Ideológico. Donde hay sociedad, hay derecho. ¿Qué dice en romano eso? Ibi societas, ibi jus. Ibi societas, ibi jus. Donde hay sociedad, hay derecho. Donde hay sociedad, no vamos a hablar de derecho propiamente dicho como lo encontramos. Hay reglas de conducta. Entonces, a partir de ese momento se ha ido fundamentando y se ha ido planteando teorías que expliquen lo que se ha hecho en un determinado tiempo y espacio, porque no, el hombre desde que nace, si bien hay sociedad y hay reglas de conducta, no vamos a decir que en ese momento ya empieza a lanzar teorías porque su capacidad no le permitía. Es un proceso largo, donde a partir de Roma, de Grecia, empiezan a salir los teóricos que empiezan a explicar ese problema de las reglas que regulan, ¿no?, la conducta de las personas, y empiezan a lanzar teorías que hay que saberlas entender, que hay que saberlas comprender, ¿no?, para poder ver qué planteamiento, qué criterio tienen sobre ese tipo de sistema jurídico, de norma de derecho, cuáles son las bases, los fundamentos. Y ahí vamos a empezar a ver cómo van naciendo teorías que van explicando esto. Y muchas de ellas, por ejemplo, en Roma, en Grecia, los grandes teóricos, todavía sus propuestas teóricas están vigentes, se mantienen en la normativa vigente, inclusive en el Estado plurinacional. Ejemplo, como les he puesto anteriormente, Roma, antigüedad, un tipo de cultura, un tipo de forma de ver la sociedad, un tipo de forma de ver cómo hacemos derecho, cómo hacemos reglas de conducta en ese tipo de sociedad que obedece a ese tipo de cultura, en ese tiempo y en ese espacio. Ese producto cultural, ese producto teórico se ha ido manteniendo, se ha indicado a través de los tiempos. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Hasta el día de hoy, en el Estado plurinacional, intercultural, lo estamos llamando teoría del derecho y pluralismo jurídico. Pluralismo, interculturalidad jurídica, pluralismo y pluralidad de sistemas jurídicos. Todavía tenemos como referencia y fundamento, particularmente en el derecho civil, muchos criterios teóricos del derecho romano, que se han ido adecuando y adaptando, ¿no?, a los diferentes cambios que han habido, fundamentales y determinantes, a través de la historia en las diferentes etapas que ha ido pasando la humanidad. Entonces, fíjense ustedes que eso empezamos a manejar desde ese punto de vista. Y aquí el problema del pluralismo jurídico, que indica, ¿no?, que no, así como hay diferentes teorías, hay diferentes formas de plantear lo que es el derecho. Hay una pluralidad jurídica, diferentes sistemas jurídicos con diferentes características, pluralidad. Ahí está la base de nuestra materia, el pluralismo jurídico. Tienen que ver cómo se ha ido manifestando esas formas de normativa en ese pluralismo, en esa pluralidad de situaciones que se han ido presentando, ¿no? Y aquí en Bolivia, por ejemplo, hay una pluralidad de sistemas jurídicos, pero no solamente en Bolivia, y decir el indígena con el positivo, sino el problema del pluralismo jurídico se ha dado en todas partes y en todas partes del mundo, donde hay diferentes sistemas plurales de regular las conductas, ¿no? Entonces, unos tendrán mayor fuerza, otros tendrán menor, etcétera, etcétera, pero existe pluralidad. Y todo eso, teóricamente,
teóricamente, vamos a ir viendo en las clases dónde se dan esas pluralidades jurídicas, en qué circunstancias, en qué momento, cuándo, cómo, y qué características tienen, y de qué manera se puede adecuar a un buen entendimiento del pluralismo jurídico aquí en Bolivia. Entonces, para entender eso también tenemos que saber teorías que sustentan diferentes propuestas. Ahí está digamos, lo fundamental de la materia, teoría general del derecho y la pluralidad, el pluralismo jurídico. Entonces, en ese contexto tenemos que empezar a ver. Y aquí, de entradita, les recuerdo que es importante tocar algunos aspectos, ¿no? Primeramente, esa variedad de sistemas jurídicos que han existido a través del tiempo, desde Roma hasta el día de hoy, y en el espacio, en todo el mundo. Hay una pluralidad de sistemas, han habido una pluralidad de sistemas jurídicos que tienen diferentes consideraciones, características, que han sido motivados por sus aspectos de carácter cultural, de diferentes intereses políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, y que se han ido manejando en sistemas normativos que tienen diferentes características con otros sistemas jurídicos, y encontramos ahí la pluralidad de sistemas jurídicos. Entonces, como les había dicho, no solamente existe pluralidad de sistemas jurídicos, variedad, sino también en el caso del entendimiento del derecho, manejamos otra categoría que es el problema ideológico, ¿no? Esto que es bien importante, la ideología, que ustedes tienen que saber manejar perfectamente bien y no tienen que olvidarse en ninguna clase, no tienen que olvidarse esto de pluralidad, de pluralismo, de ideología, no tienen que olvidarse en ningún momento el pluralismo, la pluralidad, la coexistencia, en el tiempo y en el espacio, y eso adecuarlo al problema al aspecto cultural para poder entender perfectamente. Pero ahí también tenemos que mejorar la otra categoría que es la ideología. El ser humano tiene la capacidad de comprender su realidad de acuerdo a lo que percibe, pues, con total libertad. Entonces, la ideología es ese conjunto de ideas que se van formando el ser humano o los grupos de seres humanos en torno a poder entender lo que es la realidad social, la realidad cultural, lo que es el mundo, la vida en la sociedad, y el comportamiento que se tiene y las formas de accionar que se tienen en la sociedad. Entonces hay diferentes formas de ver. Unos verán en rojo, en amarillo, en verde, y en función de eso marcarán su tendencia ideológica. Y esa tendencia ideológica de ideas que hacen entender una cosa también se aplica para el entendimiento del derecho. Hay diferentes corrientes ideológicas. ¿Qué significa eso? Diferentes corrientes de opinión. Unos verán de esta manera el derecho, otros verán de esta otra manera, otros verán de esta otra manera, y vamos a ver un gran bagaje de corrientes ideológicas que tienen diferentes características y ustedes tienen que saber eso, ¿no? ¿A qué corriente ideológica se adecua este criterio, este concepto, esta definición, este autor? ¿Qué dice esa corriente ideológica? ¿Qué entiende como una forma de plantearse lo que es el derecho este caballero? Como hay libertad desde ese punto de vista, hay libertad también de pensamiento y de entendimiento, y ahí se van formando las corrientes ideológicas. Por lo tanto, hay una variedad de conceptos, de definiciones, de fundamentaciones que obedecen a esas corrientes diferentes con carácter ideológico. Ahí está, es importante para leer, por ejemplo, un concepto, una definición, nosotros podemos decir, a ver, ¿a qué corriente ideológica está adecuándose este planteamiento? Ah, no, le está dando fundamentalmente, está dándole un matiz vinculado al problema social. No, le está dando un matiz vinculado fundamentalmente al entendimiento de lo que es la norma, teoría pura del derecho. ¿Ve? Entonces,
La corriente ideológica está determinando esa forma de ver. Entonces, hay diferentes corrientes ideológicas. Entonces, cuando ustedes lean un texto, un libro, o cuando te escuchen hablar o plantear a un docente o a un X personaje que está refiriéndose algo a este problema jurídico, ¿a qué ideología pertenece? ¿Hacia dónde está? ¿Qué percepción del derecho tiene, ¿no? Vinculado a percepción de una realidad, del entendimiento del derecho como norma, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen que eso manejar perfectamente, porque si no, no van a saber si este es rojo, amarillo, o verde, o celeste, y se van a confundir y van a tener un zafarrancho en el estudio mismo del planteamiento que tienen y van a decir, pero esto no dice como esto dice de esta manera. Tienen que ubicarse perfectamente en esas corrientes ideológicas y tenemos que manejar eso bien y luego vamos a analizar con más profundidad todo esto. ¿Está claro hasta aquí? Entonces también les recuerdo que cuando hemos hablado del contexto del derecho. Les he indicado de que cuando hablamos de contexto estamos hablando de circunstancias, de situaciones, ¿no? Que se dan, que se manejan o que se plantean para poder entender el porqué de este derecho, de este sistema normativo. El sistema normativo no apareció de la noche a la mañana, sino que responde a diferentes circunstancias, a diferentes situaciones que se han dado en ese tiempo y en ese espacio, que han empujado para que se entienda del derecho de esta manera. ¿Cuáles son esas circunstancias? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el derecho indígena en Bolivia, ¿no? Para entender el derecho indígena en Bolivia, ¿por qué actúan estos caballeros de esta manera? Y sus normas son diferentes al derecho positivo. Tenemos que ver ese contexto en el cual se ha ido formando esto. Ver qué es lo que le ha motivado, qué es lo que le ha empujado a tener este tipo de reglas de conducta que sean holísticas, ¿no? Que no haya separación entre penal, civil, etcétera, etcétera, sino todos tienen cada uno de estos aspectos en su conducta y en su expresión y en el manejo mismo de estos tipos de normativas. Entonces, fíjense ustedes, ahí este problema del contexto es importante. ¿Cómo podemos entender el derecho romano, como les decía, donde hay un circo romano, donde están comiendo ahí los leones y demás cuestiones a seres humanos, o se están matando entre seres humanos, y la gente en el circo romano festejando, viendo, gritando, tomando sus vinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver, y eso está permitido por las normas, por las reglas de conducta, que también se llama derecho romano. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Podemos decir desde ahora que es una barbaridad que eran unos salvajes. No, señores, debemos saber en qué contexto se ha realizado ese tipo de sistema normativo que ha sido aprobado como tal. Entonces aquí el tema del contexto del derecho para entender está vinculado a la ideología y esas diferentes formas de entendimiento del derecho. Entonces ya ustedes pueden deducir claramente que no podemos nosotros decir este es el verdadero concepto de derecho y la verdadera definición. Yo no les puedo decir este es mi criterio de derecho y este es mi concepto que manejé y ustedes manejen esto. Ustedes son libres de pensamiento, tienen suficiente capacidad intelectual para luego de entender todo este contexto que vamos a ver ahora en cada una de estas partes, tomar un posicionamiento, decir a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, a mí me gusta esto, yo tomo como referencia esto, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia y la riqueza de esta enseñanza. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a pasar rápidamente y luego vamos a entrar a lo otro, lo que habíamos hablado anteriormente. Ya estamos hablando de Jorge Rendón Vázquez. Jorge Rendón Vázquez también maneja eso, lo que les digo. ¿Cuál es el contexto en el cual se va a manejar Jorge Rendón Vázquez? ¿Cuál es el contexto? Así como estoy diciendo Jorge Rendón Vázquez, el contexto, ustedes también tienen que preguntarse en los demás, ¿cuál es el contexto en el cual está planteando esto y por qué enseña de esta manera? Ustedes tienen que ubicar el contexto, las circunstancias, los motivos que han empujado, que han tomado como referencia para expresar de esta manera, esto es el derecho, ¿no? Entonces, el contexto de Jorge Rendón Vázquez particularmente plantea
las relaciones sociales, nos habla de relaciones sociales, pues el derecho como norma, como regla, como relación, con las relaciones sociales. Y vamos a ver que parte precisamente de eso, de analizar la vida social como punto de partida para que haya derecho, las reglas de conducta. Desde que aparece el hombre sobre la superficie, hay que ubicarse también eso, hay que interpretar, hay que buscar el contexto. El hombre no sabía leer, no sabía expresarse, no podía comunicarse, no tenía ningún tipo de experiencias, no tenía absolutamente nada, pero tenía inteligencia. Eso es lo que le diferenciaba de los demás sistemas. Y en ese contexto, ¿cómo nacen pues las reglas de derecho? Entonces ahí intuitivamente sabe que si yo vivo solo muero. Entonces, esa mi intuición hace que tengan que vivir en grupo, y ese grupo que se llama sociedad, porque son seres vivos que tienen raciocinio y que se juntan para poder sobrevivir y embatir de mejor manera, enfrentar de mejor manera toda esa cuestión que implica la naturaleza, ¿no? La naturaleza adversa, que no la conocía, animales, etcétera, etcétera, problemas de toda índole y sin ningún tipo de conocimiento. Pero su intuición le hace sacar ese deber ser, cómo debe ser. Las normas de derecho nos implican cómo debemos ser, ¿no? Y nos indican automáticamente qué no debemos hacer. Debemos juntarnos, vivir unidos, porque de mejor manera enfrentamos esa realidad. El hombre se vuelve social y empieza a manejar ese contexto de necesidad de enfrentar eso y toma como referencia la norma, una regla de conducta. ¿Y qué dice esa regla de conducta? Claro que ellos no sabían qué era regla de conducta, sino les vuelve a decir en forma intuitiva, debemos vivir agrupados. Y viven agrupados porque si no desaparecemos. Entonces Jorge Rendón Vázquez parte de eso, la vida social como punto de partida. El hombre siempre ha vivido y va a vivir en sociedad. Y ustedes viven en sociedad en este momento, fíjense en la sociedad que implica una cosa pequeñita, tu familia, donde te ponen reglas de conducta, de tu abuelita te ponen reglas de conducta, tu mamá, etcétera, etcétera. Tu grupo en tu zona, en el colegio has tenido un contexto en el cual ha habido formas de conducta, reglas de conducta. En la universidad hay reglas de conducta que tenemos que someternos nosotros. Entonces, en todas partes donde hay sociedad, donde hay grupos sociales, hay reglas a las cuales tenemos que someternos, si no, su incumplimiento implicará un tipo de consecuencia de acuerdo al contexto, de acuerdo al aspecto de carácter cultural, tiempo, espacio, a la forma de percibir y a ver cómo han regulado esas notas en función de sus necesidades. ¿Está claro eso? Ahora lees rápidamente, ¿verdad? La vida social como punto de partida. El ser humano, en cuanto actúa en relación con sus semejantes desde que empieza a razonar, ajusta su conducta a ciertas reglas cuyo conocimiento va adquiriendo en el seno de la familia, en la escuela, en el trabajo, en la universidad y en fin. Bien, el ser humano es un ser social que adjunta a las relaciones que existen en su grupo, sea cual fuese que sea lo que ocurre con todos y cada uno de nosotros en este momento. Vamos. Él sabe que no debe transgredirlas porque podría exponerse a sufrir alguna consecuencia desagradable. Esas reglas son la expresión de un cierto ordenamiento social y se las ha denominado derecho. Su rasgo esencial es que rigen las reglas. Esa norma, con el transcurso del tiempo, la regla de conducta, que regula esas relaciones, finalmente va a culminar con que se le nombre derecho, como dice Rendón Vázquez. Por lo tanto, el derecho está vinculado al contexto social, a las necesidades que el hombre tiene de vivir en sociedad y regular su conducta al interior de la sociedad. Vamos. Su rasgo esencial es que rigen las relaciones de las personas, es decir, las relaciones sociales. El derecho no se aplica a las acciones del hombre aislado, sin contacto permanente con sus semejantes. Apenas él se vincula con estos, aun cuando sea de un modo lejano o transitorio, o a través de alguna actividad sobre los bienes. El derecho se hace presente delimitando los actos de todos ellos en el Bien, acá está hablando de, les vuelvo a decir, en ese contexto hay reglas de conducta, que con el tiempo se van que regula las relaciones de las personas en forma general y obligatoria, en el caso del derecho propiamente dicho, ¿no? Por eso dice, donde hay derecho hay, o como donde hay sociedad hay derecho, ¿no? Entonces, fíjense,
En cualquier grupo social hay reglas de conducta. Nosotros no vamos a decir derecho, porque el derecho tiene va a llegar un momento en que va a empezar a captar lo que es el derecho, a diferenciar de otro tipo de reglas de conducta. Pero aquí es también de una forma de explicación que tienen, ¿no? Donde hay sociedad y derecho, decían los romanos. Entonces, tenemos nosotros que contextualizarnos, les he dicho también, en las palabras y el uso de las palabras en el entendimiento del derecho, que no es lo mismo que usar palabras que hablamos en forma genérica o en forma común, sino tienen otro sentido, otro alcance, y hay que buscar en qué contextos, en qué circunstancias, en qué aspectos se están manifestando y cómo manifiestan, que debe ser eso que se llama norma. Hay que tener mucho cuidado, por eso tienen que manejar permanentemente su diccionario jurídico. Vamos, pasamos al otro lado. El derecho como producto cultural. Aquí está indicando otro aspecto que es importante. Les he dicho que el derecho es un producto cultural, ¿no? Así en forma genérica, ¿no? El derecho es un producto cultural. ¿Qué es cultura? Todo aquello que es producto de la inteligencia del hombre, ¿no? El derecho es un producto cultural porque es producto de la inteligencia del hombre. El hombre ha creado de acuerdo a sus circunstancias que le ha brindado en ese momento la sociedad. Ha empezado a crear necesariamente reglas de este principio hasta el día de hoy para regular su conducta en sociedad, porque el hombre vive en sociedad, ¿no? Y es un producto cultural porque es expresión innata de la inteligencia del hombre. No es de Dios ni de la naturaleza. Eso hay que tomar como se ve. No es de Dios, como se ha dicho en la Edad Media, y donde vamos a ver eso, también vamos a fundamentar cómo se ha adecuado el concepto del derecho a lo divino, sino es producto de la inteligencia del hombre. Continuamos. Del expuesto anteriormente se desprende ya en primera fase que el derecho es un producto de la vida social de los seres humanos, quienes se dan en forma de organización y la manifiestan en reglas de conducta de relación, cualquiera que sea la naturaleza de las actividades que lleven a cabo. Como producto social, el derecho es un hecho cultural, en tanto por cultura se entiende toda creación del ser humano. Toda creación del ser humano, el derecho es un producto cultural. Hay diferentes culturas han habido diferentes culturas en el mundo y actualmente existen diferentes culturas. En Bolivia también existen diferentes culturas. Por lo tanto, hay diferentes productos culturales y dentro de los productos culturales también está el derecho. Métanse eso bien a la cabeza. Ya sea su mundo conceptual o su modo de pensar, ya sea que se plasme en bienes materiales extraídos de la naturaleza. Ahí está viendo, ¿ven cómo la cultura se plasma en diferentes aspectos? ¿No? A ver, leen esos aspectos que se plasma el aspecto cultural. Ya sea en su mundo conceptual o en su modo de pensar, ya se plasme en bienes materiales extraídos de la naturaleza, a los que se da una forma y un uso, ya se manifieste en un servicio u otro bien inmaterial, o se exprese en una forma de organización social. Dos aspectos que están señalando en este momento son productos culturales que tienen diferentes características. Y cuando ustedes lean y estudien, vayan viendo cada uno de estos aspectos. A ver, dice, a ver, son reglas de conducta, se manifiestan de esta manera. Se manifiestan en hechos, en producción material de esta manera, de esta otra manera. Y ahí ustedes podrán analizar y comprender por qué hay esas diferencias, diferentes formas culturales existentes, ¿no? Vamos. En rigor, la cultura es un hecho conjunto de hechos emergentes de la actividad del grupo social. Incluso se trata de una creación individual, porque las invenciones y descubrimientos de todo género a los que los hombres arriban, los instrumentos que emplean, las experiencias y conocimientos que les sirven de base y su mundo conceptual son también hechos sociales. Ya, a ver, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Que todo es producto cultural y se lo hace en sociedad. Inclusive las cuestiones son meramente personales, una creación meramente personal. Seguramente ese señor que ha creado un planteamiento de este entendimiento, de esto en base a la cultura, ha tenido que tener pues insumos necesarios en esa realidad social para hacer ese planteamiento que es enteramente de propiedad de él. Por lo tanto, todo está vinculado a lo social. Fíjense, y Jorge Rendón Vázquez, en su tema está haciendo el de sociedad y como punto de partida. Para entender el derecho hay que entender cultura. Para aprender el derecho hay que ver ese punto de partida que es la sociedad. Cómo en la sociedad existen diferentes sociedades, diferentes culturas, diferentes formas de ver, analizar en forma
espacial o si no en forma realmente material. Ustedes tienen que ver todo eso y tienen que analizar y adaptar a determinadas realidades. Cuando vean ustedes las realidades nacionales, que siempre voy a poner como ejemplo, tienen que ver esa variedad cultural, esa interculturalidad, pero entendiendo el concepto de cultura, de interculturalidad, esa diversidad ideológica en el tiempo y en el espacio, y esos entendimientos que dan los teóricos sobre lo que es el derecho, con qué elementos, instrumentos vamos a utilizar y vamos a interpretar nuestra realidad. Vamos. Del mismo modo, el derecho como forma de una determinada manera de ser de las relaciones sociales configura una expresión cultural de cada sociedad, aun cuando las reglas hayan sido abstraídas, adaptadas o modeladas por alguna persona que obran en función de intereses concretos de un grupo determinado dentro de la sociedad, como tendremos la oportunidad de verlo Ya, después. está bien claro eso, ¿no? Todo está ya claro, creo que no hay ningún problema. Bien, con eso hemos concluido esta parte. Ahora entramos al otro texto, que es de... Ahora sí, bien, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, a ver, los que han escuchado, porque no todos han escuchado la lección, estamos jugando, haciendo cualquier cosa, no les ha valido. Los van a participar los que han escuchado, se han concentrado, pero sé que siempre es importante concentrarse y punto. Vean ustedes cómo en lo que estamos hablando, lo hemos leído con Jorge Rendón, podemos encontrar esa diversidad cultural, podemos pensar esa libertad de pensamiento que tenemos para poder crear, ¿no?, propuestas de entendimiento de lo que es el derecho, la parte que hemos denominado la parte ideológica, la ideología jurídica, las ideas que nos empujan a ver, a plantear lo que es el derecho en función de nuestra percepción, de la libertad que tenemos de percibir qué es el derecho, de entender cómo se manejan, etcétera, etcétera, y cómo se manifiestan. Entonces, el pluralismo, el problema ideológico, como aquí Jorge Rendón Vázquez empieza a explicar todo lo que es el derecho para él y que está en su texto en pleno, ¿no? Aspecto de carácter cultural, aspecto de carácter social. No puede, él no te va a explicar simplemente el derecho como una cosa normativa que tienes que hacer o cuando tienes que hacer o qué decir en estas circunstancias o en estas circunstancias, sino parte del entendimiento de sociedad, de cultura en el tiempo y en el espacio. Es una forma de analizar, de plantear lo que es el derecho en su libro, la teoría, la teoría del derecho, ¿no?, donde estamos viendo este capítulo, y cómo nos explica, ¿no?, tomando en cuenta siempre, no va a salir del problema de la sociológico, no va a salir de la sociedad, siempre cualquier aspecto que explique en su libro lo hace desde ese punto de vista, utiliza la historia, utiliza la sociología para poder explicar. Es que es una forma de entendimiento que se difiere totalmente a otras formas de entendimiento donde explica fundamentalmente el aspecto normativo, teoría pura del derecho, o con un contexto eminentemente filosófico, utiliza mucho la filosofía y otros aspectos más para empezar a tratar de plantear lo que es el derecho. Pasamos al segundo autor, que van a ver ustedes, tiene otra forma de percepción y de explicar lo que es el derecho, y eso les he indicado a ustedes que lean. ¿Qué compañero o compañera, bajo el mismo contexto que he explicado, con ese criterio puede hacerlo? Tiene la palabra. Son 120 alumnos. ¿Quién va a explicar? Por nota. Bueno, entonces todos van a quedar sin nota, pues. Yo les he hecho que lean. Buen día, doctor. ¿Sobre el autor Abelardo Rojas o Jorge Rendón? No, Abelardo Rojas. Que les he hecho que lean. ¿Podría explicar, doctor? Hola. ¿Podría intentar, doctor? Intentar. Tienes que tener seguridad, compañera. Voy a expresar yo lo que he entendido. Aquí está. Adelante. Está bien. ¿Qué? Abelardo Rojas. Tu cámara, tu cámara, tu cámara. Aquí estoy, doctor. Adelante.
Abelardo Rojas nos indicaba que el derecho es una invención humana, así como lo decía Jorge Rendón, de que el hombre es el creador de la cultura y el derecho es parte de la cultura. También nos indicaba que el derecho es una disciplina rectora de pretensiones de valer, que norma relaciones entre los hombres. Y el ser humano resulta ser el principio, medio y fin de lo jurídico. Para. Está bien eso que has guiado con lo que dice. Explícame punto por punto qué significa lo que está planteando. ¿Cómo, doctor? Explícame punto por punto lo que has hablado vos. Ahora explícame esto que dice, lo que has dicho ahorita, lo que plantea, se expresa de esta manera, de esta manera. ¿Cómo eso vas a utilizar para el entendimiento de lo que es el derecho? Ya, al indicarnos sobre el hombre, que el derecho es una invención humana, nos da a entender de que el hombre o el ser humano, al estar en una sociedad, crea su propio derecho, por así decirlo, o las normas jurídicas para tener ciertos reglamentos para poder equilibrar lo que sería el comportamiento de la sociedad y que todo sea equilibrado y todo eso, doctor. Eso es lo que puedo entender. ¿Qué más? Además, Eh, palabras. También nos indicaba de que el ser humano no se puede alejar de lo que sería el derecho, que el derecho siempre tiene que estar ligado al ser humano y a todos los problemas que tiene. ¿Qué implica eso? A ver, explícame. Eh, de que el ser humano, como ya nos mencionaban antes, siempre va a ir cambiando, siempre va a estar en un desarrollo constante y el derecho debe adecuarse a ese desarrollo. A ver, seguí. Eso sería todo, doctor. Eso es todo lo que puede sacar. Después que decir ahí adentro, ya muy bien. Otra persona, Yo, doctor, Yo, podría doctor. continuar. ah, tu imagen. Adelante. Doctor, ¿me ¿Cómo te escucha? llamas? ¿Cómo te llamas? Nicola pasa, doctor. Nicola pasa, doctor. Adelante. Bueno, yo pude sacar una conclusión con lo que hemos leído a continuación, que Abelardo Rojas Roldán se basa más que todo y habla sobre lo que es lo que es humanidad, ¿no? Y que el derecho es creación del hombre, ¿no? También resalta, como dijo nuestra compañera, que el derecho es una invención humana, es una creación humana y que va cambiando, porque así también el hombre va evolucionando, no es estático, va cambiando. Nos explica, ¿no? Al principio es un niño, luego es joven, luego entra a la vejez, y así mismo va cambiando su estructura social y el derecho, ¿no? También dice que el hombre no es un ser aislado, sino siempre va a estar en sociedad. También que nos explica que em, tienen algo en común, pero también somos singulares, ¿no? Ya que eh, nos, nos identificamos todos por ser una especie humana, pero somos indistintamente, ¿no? Cada uno nace con distintas características. También nos habla Abelardo, Abelardo Rojas sobre el espíritu, que el hombre, muchos de los autores lo ponen como espíritu y cuerpo, pero lo separa lo que es espíritu y cuerpo, porque ya que el derecho no sería creación del, de cuerpo, sino sería más de todo de espíritu, y espíritu muchos autores se refieren como sentimiento, ¿no? Eso es lo que Ve, pude destacar de la lectura. un momentito. Según lo que has leído, ¿cuál es la diferencia del entendimiento y del planteamiento de derecho que hace este autor con el anterior? Este más que todo se basa,
o tienen la misma forma de entendimiento del derecho. Sí, este más que todo se basa en lo humanismo y la naturaleza, ¿no? Parte de lo que es el hombre que vive, que es un ser natural y resultados naturales, y en cambio el otro habla más que todo como como el derecho que nace en la forma social, en la sociedad. Aquí te explica el libro, he dicho, parte de la explicación de todo en función de lo que es lo sociológico, como producto social, como producto cultural. Aquí ya toca aspectos de carácter, si te das cuenta, en su lectura, en su planteamiento, aspectos de carácter que sale de lo estrictamente social y entra inclusive al campo de carácter filosófico, ¿no? Entra al campo de carácter filosófico, donde utiliza categorías filosóficas de entendimiento de lo que es la realidad para poder adecuar eso al comportamiento de los hombres en sociedad y cómo se está regulando por ese tipo, con ese contenido, con ese entendimiento del derecho. Ustedes les vuelvo a repetir, tienen que decir eso, tienen que ustedes manifestar esto, tienen que manifestar eso desde ese punto de vista, tienen que ubicarse en ese contexto, ¿ya? Eso es bien importante y cuando se ubiquen en ese contexto, ustedes ya pueden hacer un punteo de todo eso y expresar. A mí, ya estoy un poco agotado de la garganta, voy a terminar con esto. Para mañana, Haruru Hama, creo que en Aymara así se manifiesta, Haruru Hama, creo que es, ¿no? Para mañana van a empezar, van a leer de esa manera. Mire, les estoy indicando cómo van a leer. Ya les he vuelto a repetir cómo he explicado yo, utilizando esas categorías. Ahora, ustedes también aquí tienen que ver eso. Tienen que leer, decir, esto tiene, no es la sociología lo principal, no parte de la sociología, parte de este punto de vista para analizar el derecho. Primero, este autor parte de este punto de vista. Es que pueden decir, se diferencia del anterior autor por esto, por esto, por esto. Y toma este aspecto, aspecto 1, aspecto 2, aspecto 3, y van señalando de esa manera. Y así van a poder entender, ¿no? Utilizando el escenario jurídico, si es que no saben, es recomendado, y además van a empezar a sistematizar esto en un pequeño resumen de unas cuantas hojas. Entonces, con eso se guían y van a explicar. La que me haga bien o el que me haga bien, el compañero que lea realmente, le voy a aumentar 1, 2, 3, 4, y si es una maravilla, le aumento 5 puntos, como siempre he hecho. Y también voy a preguntar en forma indistinta mañana por sorteo, y si no me responden, bueno, también tendrán pues su forma de proceder que se va a tener con ese tipo de alumnos que no están queriendo leer. Está claro. Mañana nos vemos y vamos a repetir con esta lectura, las que tienen todo el día para leer, como les estoy indicando, y la forma como he explicado el primer autor. Ustedes también tienen que ver primero cuál es el contexto en el cual se está planteando el señor, cuál es la corriente ideológica, qué enfoque le está dando, qué color le está dando, cómo ese color lo manifiesta en primer aspecto, segundo aspecto, tercer aspecto, cuarto aspecto. Por eso ya saben este tema. ¿Está claro? Nos vemos el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Les escucho. Doctor, tenemos que leer nuevamente de Abelardo Rojas o de otro autor. De ese autor, señorita, del que no han leído hoy día. Gracias. Que lea más por sorteo. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, dígame. Te escucho. Ya, muy bien. Hacer es para mañana explicar todo el pensamiento del segundo autor. Va a ser la primera en expresarte mañana. Quedamos en eso, compañeros. El día de mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor.